Muy buenas noches, hermanos. Dios nos permite poder escuchar un día más la palabra, ¿no? En este día, realmente que la palabra pueda ingresar en nuestros corazones es un privilegio el cual solamente Dios nos permite a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, muy necesario tener los oídos del corazón abiertos, escuchar con esa fe la cual Dios nos da, para que esa palabra pueda trabajar en nuestros corazones y en nuestras mentes, y podamos también avanzar solamente por el Evangelio. Vamos a comenzar cantando esta noche del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 120. Himno número 120, suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón y la paz de ti nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es su palabra, es tu paz. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Las campanas que anuncian el Evangelio de que Jesucristo murió por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Por ese amor genuino el cual tuvo hacia nosotros, nosotros podemos estar aquí escuchando esa palabra, la cual Dios nos quiere dar para nuestro espíritu, para nuestro ser. Y así alimentando podemos avanzar con un corazón firme y decidido ante cualquier dificultad o adversidad que tengamos, solamente confiados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 119. Himno 119, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó. El mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma
mis hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arca de paz, alabamos tu amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que Jesucristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados, y es lo que debemos creer principalmente, que Él cargó y se llevó nuestros pecados, que por ese amor tan grande que tuvo hacia nosotros, hemos recibido esa salvación, la salvación que el mundo está buscando. Por eso muy necesario ir por todo el mundo y predicar este evangelio, el cual Cristo nos dio, de que Él murió por nuestros pecados. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 91. Himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad. Es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Él ha dado su vida por nosotros, por eso es todo para nuestras vidas, para nuestro ser, y por Él podemos vencer la batalla, porque Él es el que va delante de nosotros. Él triunfa en cualquier conflicto o situación la cual tengamos. Por eso, confiando en Jesucristo, podemos avanzar con un corazón alegre, en paz, con tranquilidad, porque sabemos que Él triunfa en cualquier dificultad. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 114. Himno 114, no hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo. En el mundo no lo hay. Me rescató de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo.
Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, que Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Él es realmente nuestro amigo verdadero, amigo fiel, y Él quiere estar en todo momento con nosotros, en las buenas, en las malas, y así también nos permite ver su gracia, porque solamente por Él avanzamos y seguimos hacia adelante. También así mandamos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook, pueden colocar, ¿no?, Misión Buenas Nuevas, La Paz, Misión Buenas Nuevas, Bolivia, y también compartir con otras personas que así necesitan escuchar el Evangelio, que necesitan a Jesucristo en sus vidas, la palabra tan hermosa la cual nos trae. También así a aquellos que sintonizan la Radio Jerusalén, la emisora la cual está a las 24 horas con nosotros, escuchando la palabra constantemente, y que esa palabra pueda trabajar en nuestro ser y nuestras vidas. Vamos a seguir cantando esta noche, vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, Inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que oro son, bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios
estrellas que oro son. Sí, muy buenas noches, hermanos. Realmente la palabra es algo tan hermoso lo cual llega a nuestro ser, y por eso, ¿no?, cada uno de nosotros nos encontramos en este lugar. Vamos a orar esta noche al Señor. Podemos inclinar nuestro rostro. Señor, gracias por este tiempo. Usted nos permite el poder estar aquí para poder escuchar su palabra, Señor, mediante el pastor, y así también que esta palabra pueda trabajar constantemente en nosotros, en nuestras vidas, mostrándonos de esa manera que solamente en Jesucristo podemos tener esa palabra la cual nos da la fe, la esperanza para poder avanzar, Señor. Permítanos recibir con un corazón humilde, Señor, así guiados solamente por su palabra, Señor, porque es usted el que está trabajando constantemente en nuestras vidas. Ante cualquier dificultad o adversidad la cual tengamos en nuestras vidas, usted siempre va a salir hacia adelante. Nosotros solamente debemos seguirle, Señor. Y así también el testimonio muy importante para poder reconocer y agradecer hacia usted, Señor. Gracias, Señor, por este día, también por cada uno de los hermanos que están y los que están por venir, Señor. También permítanos escuchar con un corazón atento su palabra, la cual usted quiere darnos esta noche. Todo esto se lo agradecemos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí. Sí, buenas noches, hermanos, nuevamente, ¿no? Ahora, ¿no?, es el tiempo del testimonio. ¿Quién quiere esta noche agradecer al Señor cómo Dios también está trabajando en sus vidas, cómo es que Dios también realmente permite avanzar, ¿no? ¿Hay alguno que quisiera testificar esta noche? Así también la palabra, ¿no?, cómo está trabajando en nuestras vidas. Y realmente, ¿no?, solamente por el Evangelio podemos tener esa paz y esa tranquilidad. Por eso, ¿no?, así Dios permite a los hermanos tener el testimonio. Sí. También así, ¿no?, cada uno de los hermanos podemos agradecer esta noche. Y también en mi vida, ¿no?, igual Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Hay algún hermano que quisiera pasar para poder testificar esta noche? Esta semana también, ¿no?, igual también fuimos este lunes muy temprano, ¿no?, fuimos para pedir permiso para poder ingresar a la cárcel. Y yo toda la semana estaba con mucho pensamiento, pero Dios también da esa paz y esa calma, ¿no?, para poder avanzar. Y donde nos toca con algunos hermanos es en Chonchocoro, ¿no? Es un poco lejos, pero Dios también permite así avanzar. Y a veces el pensamiento puede muchas veces atraparnos, pero la palabra de Dios es lo que nos permite avanzar. Por eso, ¿no?, es necesario reconocer en todo momento a Dios, cómo también Él trabaja, cómo Él está avanzando con nosotros. Solamente siguiendo esa guía es que podemos estar también aquí. Sí, sí, hermano. Buenas noches, pastor, hermanos. Bueno, yo no quería salir mucho porque estaba pensando, ¿no? Y, ay, no, yo no tengo ahorita una palabra exacta que voy a testificar, así que quiero pensar, ¿no? Esta semana
Y la anterior semana tampoco no pude hacer la hora piadosa, ¿no? No pude escuchar entrar al Zoom, tampoco he leído después, ¿no? La Biblia, solo un rato cuando escucho las prédicas por internet, entonces escucho y ya, ¿no? Pero yo no puedo vivir, ¿no? Mirando que yo hago bien o hago mal. Siempre quiero vivir así, ¿no? ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Entonces, solamente en mi corazón lo que tengo ahora es agradecimiento, de verdad, mucho gozo. Veo la gracia de Dios en mi vida. Veo cómo Dios me da su fuerza, su alegría. Pese a que tantas situaciones uno ve, ¿no? En la ciudad está pasando, en el país, también el clima, tantas cosas. Pero pese a eso, en mi corazón puedo rechazar. Antes yo vivía así, ¿no? Como el tiempo. Estaba soleado, yo estaba muy contenta. Estaba nublado, ya vivía así, ¿no? Con mucho frío y pensando en el frío y solamente concentrándome así en que, ay, qué feo día o qué feo tiempo o esto. Pero ahora Dios me da, ¿no? Esa seguridad de que yo no vivo, ¿no? Sino que mi vida es como esa niebla que pasa, dice, ¿no? En la palabra, y que yo solamente puedo dejarme arrastrar solamente por Dios, ¿no? No por la situación. Entonces, ese entendimiento Dios me puede dar en mi corazón y también puedo agradecer tanto porque en este tiempo Dios me está permitiendo también el servicio. Hemos empezado en el régimen penitenciario y ahora Dios me dio la gracia de entrar a otra sección, aunque antes ya me permitió negar mi corazón a entrar a población, ¿no? Que es lo más difícil allá en San Pedro. Pero ahora entrando a otra sección también estoy muy agradecida, de verdad que Dios me siga utilizando, que siga levantándome, ¿no? Para poder llenarme, ¿no? De su palabra y transmitir a las personas que están allá. Estoy de verdad muy contenta y veo como Dios también obra, ¿no? Y abre mi corazón solamente con lo que Dios pone en mí, ¿no? Y también ahora vamos a entrar también con email nuevamente. Agradezco a Dios de verdad, porque solamente por esa gracia de estar dentro de su iglesia, de estar un poquito cerca, ¿no? Mi corazón está decidido, está cerca, aunque yo vea está lejos o no, no importa, ¿no? Mi corazón está decidido y Dios sé que va a trabajar en su tiempo todas las cosas, ¿no? Y está trabajando. Entonces, puedo ver también dentro de los voluntarios, ahora están llegando, ¿no? Algunos ya muy frecuentemente, es más, ellos ya dicen, no soy salvo, dicen, ¿no? Unos 13 jóvenes que ya están asistiendo normalmente a los cultos. También escuchándoles me da mucho gozo. Y de verdad yo digo, como nuestros jóvenes, siendo de la fundación, ¿no? Tenemos muchos jóvenes que han crecido prácticamente en la iglesia, también dentro de la fundación. No aprovechan este tiempo, ¿no? Por eso, porque es muy, muy precioso de verdad servir, aunque un tiempo tan chiquito de la semana que Dios me permite, echar mi corazón de verdad me da mucha alegría y gozo, es lo que me sostiene, ¿no? Entonces, puedo agradecer a Dios este nuevo año, esta nueva gestión, también Dios nos permite avanzar con los voluntarios, ahora estamos reuniéndonos los encargados y nos está permitiendo el Señor, ¿no? Fluir, hablar, unir, poder preparar, aunque todavía no hemos hecho grandes actividades, ¿no? En mi cabeza sigue el límite de los certificados, tal vez del lugar, pero también Dios nos dé la gracia, de verdad, primero a mí, ¿no? Para poder unir mi corazón a los siervos, solamente por ese corazón de ellos yo creo que puedo andar, ¿no? Puedo continuar con todo lo que Dios quiere hacer y es una gracia de verdad porque a través de eso puedo entender mi condición, ¿no? Yo no puedo hacer nada si Dios de verdad no me utiliza y no me levanta. Si Dios no usa mi vida, de verdad no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido para nada estar solamente el trabajo, la casa, de verdad no tiene ningún sentido. Eso yo puedo experimentar y también a través de mi trabajo puedo ver eso, ¿no? En muchas vidas, en muchas familias, cada cosa que escucho y veo y digo, Señor, gracias. Gracias por la misericordia que me has dado y esta semana Dios me permitía, ¿no? Directamente hablarles, ¿no? A las personas que llegaban a la consulta y les decía, ¿no? Si hay algo tan difícil para cada uno de ustedes, sus situaciones y esto que están viviendo, pero dentro de
la voluntad de Dios dentro de esta Biblia, les mostraba, ¿no? Porque yo tengo mi Biblia ahí, está la solución. Entonces, si ustedes quieren escuchar, están invitados en cualquier momento. Entonces, una familia también me decía, no, sí, me va a avisar cuando haya seminarios, así. Entonces, de verdad, yo solamente puedo tener mucho agradecimiento en mi corazón y pedir que este año también Dios pueda utilizar mi vida y la vida de cada uno de los hermanos, ¿no? En su servicio. Eso quería testificar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermano Lucía. Es realmente la obra de Dios la cual permite, ¿no?, que podamos avanzar. Así también permite el área de régimen penitenciario, auspicio, diferentes áreas, ¿no?, así también con voluntarios. Y es que Dios mismo quiere trabajar con cada uno usándonos como instrumento para llevar su evangelio. Sí, a continuación vamos a tener la presentación del coro Nueva Alegría. Vamos a escuchar dos alabanzas, el himno número 114, No hay amigo como Cristo, y el himno número 106, Mi Dios y yo. También podemos ver, ¿no?, se va a presentar en la proyección, también podemos cantar junto con el coro y así apoyando, ¿no? Podemos dar un fuerte aplauso hacia el coro y así de esa manera avanzar, ¿no? Gracias. Sueño, aunque sea
Sí, podemos dar un fuerte aplauso, ¿no?, al coro. Realmente Dios está trabajando fuertemente también con la iglesia, con el coro, y así de esa manera podemos escuchar. A continuación tenemos la palabra a través del pastor Andrés Lim. Podamos escuchar también con mucha atención y escuchar así. Una, dos, tres. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, muy buenas noches. Primero vamos a ver, ¿no?, esta noche el libro de Génesis capítulo 27. Si los hermanos tienen, ¿no?, la Biblia, Génesis capítulo 27. Desde el versículo desde el versículo 27 también, capítulo 27, desde el versículo 27 voy a leer. Ya, todos se encontraron, hermanos. Génesis capítulo 27, desde el versículo 27 voy a leer. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo, y de mosto. Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo: levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú viniese? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me has suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y oró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargas su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob
por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano y Jacob. Hasta el versículo 41, sí, nosotros hemos leído. Y aunque no le gusta la mayoría cuando llegando en nuestra vida fracaso, ¿verdad? No le gusta. Creo que nadie, yo tampoco, a mí me gusta fracaso. Sí, luego también esta noche, ¿usted también le gusta fracaso en su vida? Y también alguien o alguna situación humilla a ustedes, que tampoco, ¿no? Eso. Y una vez escuchando sobre una mujer adúltera, ¿no? El libro de San Juan capítulo 8. Entonces antes de Jesús había mucha persona, dice, pero entre muchas personas, pero una persona recibió la gracia, ¿verdad? ¿No? ¿Y quién es esta persona? Una pregunta muy difícil, ¿verdad? ¿No? Había mucha gente, ¿no? Porque ahí miraba esa situación, una mujer adúltera. Pero aunque había mucha gente, solo una persona halló la gracia. ¿Quién es esta persona? La mujer adúltera. Ella recibió la gracia, ¿verdad? ¿No? Hallando la gracia bendita, esta mujer. Entonces, y yo también cuando llegó en mi vida una situación muy mal, como humanamente me fracasé totalmente, también muy vergonzoso personalmente ante todos. Entonces alguien justo compartía esta palabra, ¿no? Andrés, ¿tú deseas hallar la gracia? Sí, claro. Entonces, luego ese libro habló, San Juan capítulo 8. Entonces, había mucha persona, pero una mujer recibió la gracia. Igual dentro de la iglesia también, muchos desean hallar la gracia, recibir la gracia de Dios, pero no quieren entrar en esa situación que recibió la mujer adúltera. Pero finalmente, esa mujer sola recibió la gracia. Otros, aunque estaba junto, ¿no? Mismo lugar ante Jesús, pero no halló la gracia. Pero una mujer adúltera. Yo también dentro de la iglesia muchas veces, yo hablaba, yo quiero hallar la gracia de Dios. Yo necesito la gracia de Dios, pero no quiero entrar en ese lugar. ¿Ese lugar qué lugar es? La mujer adúltera, ¿qué recibió? La gente quería matar, arrojarla. Luego la gente, ¿qué está hablando? Una mujer sucia, ¿verdad? ¿No? Luego usted ya fracasó. Usted perdió. Entonces, bastante, ¿no? Humillando en ese lugar. Entonces me dijo, Andrés, ¿tú también quieres hallar la gracia? Sí, la gracia a mí me gusta, ¿cierto? Pero ese lugar no quiero. Sabemos, ¿no? Ese lugar no es buen lugar. Pero en ese lugar hay la gracia de Dios. Entonces, porque ese lugar, esa mujer halló, ¿verdad? ¿No? Encontrando la salvación, ¿sí? El amor del Señor Jesucristo, encontró corazón de Cristo, de Dios. Entonces esta noche también, ¿ustedes quieren hallar la gracia de Dios, hermanos? Entonces para hallar debe encontrar ese lugar. Ese lugar, ¿qué le parece? Bastante humilde a ustedes. Digo, la gente también, ¿verdad? ¿No? Acusa bastantes. Como las personas querían arrojarla a Elia. Entonces, ante mucha gente, Elia recibiendo, ¿no? Mucha vergüenza. Humanamente también una mujer, ¿verdad? ¿No? Una mujer muy vergonzosa. Bastante vergüenza. Pero en ese lugar halló la gracia de Dios. Si esta noche también, hermano, tal vez desea hallar la gracia, tal vez no quiere, ¿verdad? ¿No?
Sí, por eso Dios guiando, para que nosotros también encontremos, ¿no? Hallemos la gracia de Dios. Aunque nosotros otro lado queremos ir, otro lado. ¿Qué lado quiere ir? Un lugar exaltando, un lugar también yo dirigiendo muy bien, yo haciendo muy bien. En mi vida también llegaba una situación muy difícil. Me fracasé totalmente en mi vida, ante mi familia, ante mis amigos conocidos, todos. Pero en ese momento, claro, en aquel tiempo no podía entender, ¿no? Me daba mucha vergüenza. Quería desaparecer. Pero por esta situación podía encontrar nuestra iglesia. Luego en mi vida jamás pensé ser guiado. ¿Usted le gusta ser guiado? Eso haga, eso. Ya no, ya eso. ¿Usted le gusta ser guiado? Jamás, en mi vida tampoco. Yo quería dirigir, ¿no? Mi persona mismos. Pero cuando llegando, totalmente me fracasé. Me sentía muy difícil. No había esperanza también. Mirando mi persona, mirando mi familia, todo mirando, ya no había esperanza. En esa situación, sí ahí y podían ver otra vez y encontrando nuestra iglesia. Luego también recién, ¿sí? En esa situación se veía la guía de la iglesia, ¿verdad? ¿No? Los pastores de la iglesia. Luego, anteriormente escuchando, no me llegaba nada, porque yo tenía que hacer mis cosas, mi trabajo afuera, en mi futuro, también mi plan. Pero ahí, llegando en esa situación, la iglesia hablando, los pastores dando la palabra guía, no había otro, ¿verdad? No opción. Por esa razón así, una vez, otra vez escuchando, hasta ahora podía llegar. Por eso cuando llegando una crisis, también una situación muy difícil en nuestra vida, aunque físicamente, ¿no? Personalmente no me gusta. Creo que ustedes también, ¿sí? ¿Usted también le gusta esa situación? Nadie le gusta. Pero leyendo la Biblia también en esa situación, Dios también trabaja, puede encontrar. Porque en ese momento nuestro corazón se baja, ¿cierto? Un lugar muy bajo, ¿verdad? ¿No? Pero algunos, aún Dios guiando, luego Dios pone en ese lugar para que reciba la gracia de Dios. Pero aún, si su situación está muy difícil, pero corazón también va a bajar, ¿cierto? Pero algunos no se baja, sigue, ¿cierto? Sigue, su corazón no se baja. Entonces no puede encontrar la gracia de Dios. Me recuerdo cuando el año 2020 empezó coronavirus, ¿sí? Entonces todo el mundo quedamos en la casa nomás, ¿cierto? Sí, entonces no pensábamos va a durar tanto tiempo, años, ¿verdad? ¿No? Creo que ya va a terminar, pero escuchando la noticia, y más, ¿verdad? ¿No? Más gente muriendo. Entonces llegaba como un impacto, ¿cierto? En el mundo entero. Entonces todo el mundo hablamos, esa maldición parece, ¿verdad? ¿No? El mundo va a desaparecer, va a morir todo el mundo. Ese coronavirus va a matar, ¿verdad? ¿No? Todos. Así pensando nosotros, en la iglesia escuchamos la prédica, la palabra del pastor. Pero pastor orando, mirando esas situaciones, ¿qué dijo? ¿Qué oró? Aunque todo el mundo muy difícil por coronavirus, estas situaciones, perdieron la esperanza, la fuerza. Imagínense tanto tiempo solamente en la casa nomás estando. Luego le cuerda para comprar, para ir al supermercado. ¿Cómo salieron? Por carnet, número de carnet. Su número nomás tenía que salir cuando
la fecha, sí, el número de la fecha, ¿no? Y coincide su número de carnet, entonces ahí salía. Entonces yo también una vez me salí y tocaba mi número de mi carnet. Al salir, silencio, no había, como una película, parece, película nomás puede ver esa situación. Luego ir a lejos, supermercado, verdura, algunas cosas comprando. Pero en aquel tiempo no preparamos casa pastoral, ni cartilla, nada. Comprar un montón de cosas ya tiene que traer, ni taxi, nada. Sí, entonces ahí pasamos, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cuándo va a vivir así? Luego, así todo ya muere. Pensamos, ¿no? Pero escuchando la prédica, pastor predicó, oró. ¿Usted recuerda? Todos nosotros pensamos, ¿no? No había esperanza, ¿cierto? Solo llegaban miedos. Luego, si todavía no está contagiado de coronavirus, cuidaba bastante, ¿verdad? ¿No? Sí, aunque no somos animales, pero ajo, luego ginseng, verdura, nomás comimos bastante. Aunque no somos animales, pero quería sobrevivir, ¿verdad? No quería ser contagiado. Pero bastante consumo ese tiempo. ¿Qué más comieron ustedes? Jengibre, aunque no quería, pero para sobrevivir, ¿sí? Comieron bastante ajo también. Ajo, cebolla. Entonces ahora no come mucho, cierto, pero ese tiempo convertimos, somos animales, parece. Comimos bastante. Pero si recuerda, ¿no? En esa situación, pastor o predicó y oró. Aunque todo el mundo muy difícil está pasando una situación, también están muriendo muchas personas. Tenemos miedo, pero Dios, todo lo que Dios permitió, todas las situaciones, es bueno. Entonces, tal vez ahora no podemos ver, pero si por esta situación de coronavirus, Dios va a trabajar, dice, Dios va a trabajar. Luego el evangelio va a avanzar por esa situación. Entonces, como pastor compartiendo, y podía entender, hermanos, cada día así mirando noticias en la casa, en televisión, más muere más, ¿cierto? Más muere, más gente muriéndose. Luego noticias mirando, no hay cajones en la calle, ya muertos y está llenando. Luego sigue va a continuar ese virus. Entonces escuchando, ¿verdad? ¿No? Muy difícil tener ese corazón. Pero pastor no compartió esas maneras. Por esa situación, el evangelio va a avanzar. Luego, y todo el mundo va a ver, ¿verdad? ¿No? Por esa situación, el avance del evangelio. Va a escuchar más, Dios va a trabajar, dijo. Entonces, hasta ahora, ¿verdad? ¿No? Esa situación era más difícil, parece. Coronavirus, ¿verdad? ¿No? Pero terminando ese coronavirus, como en el tiempo de coronavirus, ¿cuántos países entraron la prédica del pastor? ¿Usted recuerda? 123 países entraron, imagínense. 123 países transmitieron, ¿verdad? ¿No? El evangelio entró. Luego, más de 660 medios de comunicaciones, los canales, radios, los medios, 660 medios de comunicaciones transmitieron. Entonces, creo que hasta ahora la historia del evangelio, nosotros investigando, no existe como así tanto, ¿no? Tantas maneras, tantas personas escucharon el evangelio. Entonces había más difícil, ¿verdad? ¿No? Estaba más difícil en el tiempo de coronavirus. Pero por esa situación, ¿hasta cuántos países entraron?
123, dice. Luego, ¿cuántos medios? 600, imagínense, hermanos. Casi Europa, África, luego Asia, aquí norte, centro y Sudamérica, toda parte escucharon el Evangelio, bastante personas, ¿verdad, no? Entonces, ese tiempo estaba más difícil, pero como Dios trabajó. Igual misma manera, hermanos, en nuestra vida y hay crisis, hermanos, luego hay más dificultades, luego más difícil, luego no hay esperanza. Entonces, en ese momento, buena oportunidad. ¿Qué buena oportunidad? Sí. Parece, se congelaron ustedes, parece. Sí. Hay más dificultad, más situaciones. Me parece no hay, ¿no?, esperanza. Me parece no hay solución. Pero en ese momento ya puede hallar la gracia de Dios. Luego puede recibir el corazón de Dios. Acercarse, puede encontrar el corazón de Dios. Como hablamos en el libro de San capítulo 8, para hallar la gracia del Señor es bueno. Pero en ese lugar donde estaba esa mujer adúltera, no quiere, ¿verdad? No queremos. Pero en nuestra vida Dios guía, dirigiendo. Cuando encontramos ese lugar, como hablamos, ¿no? ¿Qué lugar es? Fracasamos. Sí, fracasa. Luego también, ¿hay esperanza? No hay esperanza. No hay esperanza, pero no hay ganas de comer, ¿verdad? ¿No? Luego no hay ganas de hacer. Usted también, no hay esa situación. Nunca llegaron a esa situación. Yo pensé que nunca llegaron en su vida, ¿sí? Porque en mi vida llegaba mucho, en mi vida. En mi vida llegaron. Sí, como te explicaría, ¿no? Muchas veces. Como el año 2020 nosotros preparamos encuentro mundial en Santa Cruz. Pero antes del año 2020, 2019, ¿no? Este año, ¿qué sucedió? El cambio, ¿no? El gobierno. Entonces, saqueando aquí en La Paz, ¿verdad? ¿No? Los de Alto, ¿no? Y bajando a La Paz. Saquear, esos videos, yo escuché. Entonces, hasta ahora me recuerdo, con hermano Gustavo conversamos. Pastor, prepare piedras, dice. Luego también, ¿sí? Cualquier cosa, de periódico tapando ventanas. Luego en la casa algo prepara. Entonces, hermano también está preparando en su casa. Al escuchar yo también recogía piedras, y no hay piedra. Pero no había muy limpio zona sur, ¿cierto? Luego también escoba, luego recibir basuras. Entonces, video mucho, ¿no? Hay. Y entonces, justo el año 2020 estábamos preparando encuentro mundial. Luego toda la carretera está bloqueado tanto tiempos. Entonces aquí tampoco tenían, ¿no?, huevos, carne, también misma situación. Entonces todo, ¿sí?, pensábamos, ¿no? Creo que muy difícil realizar. No va a realizar este encuentro mundial en Bolivia, Santa Cruz. ¿Ustedes también pensaron? ¿Recuerda? En verdad, no pensamos hacer, porque ¿cómo va a pensar ese campamento mundial en Santa Cruz? Si primeramente sobrevivir en esa situación, ¿verdad? ¿No? Primero eso, nosotros pensamos. Pero como el año 2019 hasta noviembre, diciembre, ¿no? Casi mediados de diciembre, cambio, ¿no? Ese gobierno. Entró nuevos gobiernos. Luego rápido, ¿no? Ordenando. Luego fin de enero, realizamos encuentro mundial en Santa Cruz.
realizamos. Luego, y milagro, ¿cierto? Y terminando ese encuentro mundial, luego, ¿qué empezó? COVID-19, así empezó. Entonces, medio, entre esa situación de gobierno aquí en Bolivia, luego, antes de llegar el coronavirus. Entonces, ahí, en el medio realizamos campamento mundial aquí en Bolivia. Luego ya no hubo más campamento mundial. Ahí ya se paró. Entonces, yo también, ¿no? Nosotros pensando, había un tiempo más difícil, pero ahí Dios dio la gracia a nosotros. Hemos visto, no solamente esto hablaría, hay mucho, un tiempo más difícil, un tiempo, ¿verdad? No había esperanza, sí, no había esperanzas, pero cada vez en esas situaciones Dios, sí, solamente nosotros esperábamos, que nosotros no había solución, no había manera. Entonces ahí esperando Dios. Entonces Dios nos dio, ¿sí?, siempre su gracia. Luego la obra más grande en nuestra vida. Estaba muy feliz, contentos, ¿verdad? ¿No? Esta vez 2025, ¿no? Este año también. En Sucre realizamos. Antes de realizar, ¿cómo estaba la situación? Igual, ¿no? Igual no había gasolina, diésel. Luego en Cochabamba otra vez bloqueado en carretera. Luego también pensando ese lugar, Sucre, es muy difícil preparar ese campamento mundial, porque en iglesia pequeña no hay muchos miembros, hermanos. Además, varias veces hablar, pastor Ospan no va a ir, así, varias veces, desde el año pasado, desde 2024. Entonces, creo que por salud del pastor ya no se puede. Varias veces habló, ¿verdad? ¿No? Entonces, en el principio sí o sí tiene que venir pastor. Si no viene pastor, ¿cómo va a hacer el campamento? Pero varias veces escuchando, está bien, está bien. Si no viene, ni modo. Sí, y con nuestro pastor. Entonces, mirando las condiciones, ¿verdad? ¿No? Realizar ese encuentro mundial no es fácil. Pero cuando terminamos, ¿cierto? ¿Cómo se terminó ese encuentro? Muy bien, ¿no? Es verdad o no es verdad, no sé muy bien, pero algunos me dijo, ay, Pastor Andrés, mejor campamento que todo lo dice, escuchando, qué bien, aunque sí, sabemos, ¿no? Aunque no es así, pero escuchando, muy dulce palabra. Entonces ahí Dios mostró su gracia, ¿verdad? ¿No? Nosotros. Entonces ¿por qué eso hablamos? Sí, tal vez en nuestra vida, ¿verdad? ¿No? Ahora en Bolivia también está pasando, ¿cierto? Entonces todo dice muy difícil, ¿verdad? Entonces solamente mirando esa situación, ¿verdad? ¿No? Ay, difícil, ¿cómo va a ser? Así podemos pensar. Pero ¿cómo explicamos, testificamos, ¿verdad? ¿No? Si llega más difícil, más problemas, no hay esperanza. ¿Qué quiere decir en esa situación? ¿Quién va a trabajar? Dios sí o sí va a trabajar, ¿verdad? ¿No, hermanos? Entonces ya eso sabiendo, alguien ante esas situaciones, como yo, ¿verdad? No, no quiero hacer, difícil, no hay. Alguien así se queda. Luego después ve la gracia de Dios, ¿verdad? ¿No? Pero otros hermanos, claro, anteriormente también ha pasado así, ¿verdad? ¿No? Entonces mirando esa situación me quedé, ¿cómo me quedó? Cobarde, ¿cierto? Difícil, no puedo, llora, triste, sin esperanza. Lejos de Dios, lejos del corazón de Dios, lejos de la iglesia. Pero alguien, ya, en esa situación, ¿verdad? No hay esperanza. Entonces Dios va a trabajar. Nosotros no podemos hacer nada. Ya Dios va a trabajar. Pronto va a ver la obra de Dios. Ya pronto va a ver allá la gracia de Dios. Luego, con ese corazón, con esa esperanza,
confiando en Dios, avanzando. Ve, ¿verdad? ¿No? Con mucha esperanza. ¿Es iguales o diferente, hermanos? Aunque va a haber la obra de Dios, ¿verdad? ¿No? La gracia de Dios va a haber. Pero ¿son iguales o diferentes? Totalmente diferente, hermano, totalmente. Sí, entonces ustedes ahora en esa situación en Bolivia está pasando. Dios va a trabajar. Eso es al revés, buena oportunidad. Amén, hermanos. Como pastor dijo, cuando tiempo de pandemia, por esa situación, Dios va a trabajar. Va a ver grandemente, Dios va a trabajar. El evangelio va a llegar hasta el fin. Todo el mundo va a ver cómo el siervo de Dios, con esa esperanza de Dios, cumplió, ¿verdad? ¿No? Hemos visto, ese es un milagro, ¿verdad? Entonces ahora está pasando en Bolivia. Sí, aquí yo también escuchando bastante, ¿verdad? ¿No? Muchas cosas, pero ya considerando, pensando cómo hemos pasado, cómo Dios mostró en nuestra vida. Eso es buena oportunidad. Amén, hermanos. Ya, buena oportunidad, ¿verdad? Dios va a trabajar. Entonces nosotros uniendo con el corazón de Dios, veremos, Dios sí o sí va a trabajar. Más difícil, no hay más esperanza, hay oportunidad. Ver la obra de Dios, Dios va a trabajar. Tal vez en su vida también, ¿sí? Tienes esas situaciones, no hay esperanza, hay muchas dificultades. Quiere abandonar, quiere abandonar, hasta ahí luego quiere abandonar. Ya, entonces, muy bueno. ¿Por qué bueno? Ahora buenas oportunidades, ¿verdad? ¿No? Muchos piensan, ¿sí? Feo es ahora, ya fracasó totalmente, muy feo. Pero esas situaciones al revés, sí, buenas oportunidad. Amén, hermanos. Cree, hermano. Dios sí o sí va a trabajar. Una vez, un anciano en Corea, ese anciano fracasó sus empresas. Entonces, fracasó totalmente, perdió todos. Entonces pensó, no hay nada, muy difícil avanzar. ¿Qué voy a hacer? En esa situación regresó a la iglesia. Regresando a la iglesia, aunque anteriormente recibió la salvación, pero en su vida no sabía la vida de creencia, recibir la guía. Pero después de fracasar totalmente, regresando a la iglesia, recién empezando, aprendiendo, recibir las guías. Recibiendo la guía, más acercándose de la iglesia, escuchando. Entonces ese hermano, ese anciano ahora actualmente, sí podía ver, en el principio no había esperanza, ¿verdad? Pero así acercándose, luego escuchando la palabra de Dios, aunque su situación no cambió nada, igual no hay nada, no se puede recuperar ya, no hay solución, pero muy raro, sí, acercándose, escuchando la palabra, luego aprendiendo la vida de creencia, ¿verdad? ¿No? Cambió. ¿Qué cambió? ¿Su situación cambió? Su situación igual, pero cambió. ¿Qué cambió? Desde su corazón primero cambió. Antes no había esperanza. No se puede, difícil recuperar. Pero ahí, escuchando la palabra, esa palabra, como llovizna, ¿sí? Llueve. ¿Cómo llueve? Llovizna. Poquito, pero poco a poco mojando. ¿Sí? Entonces, pasando mucho tiempo, todo se moja, ¿cierto? Llena todo el cuerpo, parece llovizna. Igual, esa palabra se moja, escuchando, luego cambia el corazón. Ya Dios trabajando, yo también puedo hacer. Ya Dios va a trabajar en esa situación. Así ese ancianos, así fortaleciéndose. Luego empezó nueva empresa. Empezando nueva empresa, avanzó. Estaba bien. Podía ver, ¿qué podía ver? Ya Dios está trabajando. Porque avanza su empresa.
era cero, nada. Pero ¿qué sucedió? Tenía problema. En su empresa, sí, o fabricando, luego comenzó a vender sus productos. Entonces vendiendo, luego ganando dinero. Ganando dinero, ese dinero invierte, luego avanza más empresa, ¿cierto? Entonces estaba avanzando, vendiendo bien, pero sucedió, porque sus productos tenían errores, falla, problemas. En ese caso, es gran problemas. Imagínense, ya vendió sus productos, pero encontró errores. Cuando encuentra errores, su falla, entonces la gente reclama, ¿cierto? Luego reclamando muy fuerte. Entonces la gente se entera, tal empresa vendió productos con errores. Entonces su empresa, ¿quién va a comprar su producto? Nadie, va a fracasar. Llegó esa situación. Entonces ese anciano pensó primero, ¿qué pensó? Ay, otra vez. Estaba vendiendo, mejorando. Otra vez, ay, ese error es ¿cómo hacemos ese producto? Sí, recogiendo todo, ¿verdad? ¿No? Luego arreglar. O recogiendo o botar, porque no sirve, tiene errores, ¿cierto? Defectos. Nuevos productos haciendo o ya entregar, todos los clientes que compraron, ¿no? Entonces, ese pierde, ¿verdad? ¿No? Sí, déficit, pierde mucho dinero. Entonces, anciano pensando, otra vez va a fracasar. Ay, apenas, poco a poco, ¿sí? Avanzando. Recuperando, ese problema sucedió. ¿Cómo voy a hacer? Pero como ese anciano, estando en la iglesia, escuchando la palabra, luego recordando la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Si Dios puede hacer, no puede hacer en esa situación. Puede solucionar, no puede solucionar. Él soluciona. Entonces su corazón cambiando otra vez. Luego pensó, entonces, ¿por qué Dios permitió ese error, defectos? ¿Para que él fracase ya otra vez? ¿Por qué Dios permitió? Así pensó, ¿sí? Cuando llega algunos problemas, dificultades, sí, primero queja, ¿verdad? ¿No? Siempre sale. Luego murmura sale. ¿Por qué eso? ¿Cierto, hermano? ¿Usted también eso hace? Igualito que ese anciano también igual. ¿Por qué eso otra vez? Primero quejar, murmurar, estoy en la iglesia, pero ¿por qué eso sucede? Dios no me quiere, parece. Entonces voy a ayudar a la iglesia, voy a retirarme, así. Alguien piensa, murmura, queja. Pero después, esa situación, ¿por qué Dios permitió? Dios, ¿sí? A través de fracaso, a través de dificultades, regresé a la iglesia. Luego conecté, escuchando la palabra me fortaleció, me dio esperanza. Luego recibiendo la guía de la iglesia, avanzando. ¿Por qué eso otra vez sucede? Entonces anciano pensando, a Dios, por esas situaciones, sí, dando, ¿qué dando? Una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Para ver la obra de Dios, ¿verdad? ¿No? Luego más avance en desarrollo. Piensa, ¿sí? Quiere abandonar, quiere retroceder la mayoría, ¿no? Piensa fracasar, dejar. Pero anciano al revés pensó, ¿sí? Eso es una oportunidad. Anteriormente yo no pensé, solamente ese producto, ¿verdad? ¿No? Sí, yo recibo, luego vendo. Vendiendo poco, luego ganaba. Luego invirtiendo, así avanzando. Pero por esta situación, ese anciano pensó otra manera. Porque trae ese producto, si no tenía su fábrica propia, no tenía. Porque no tenía dinero, fracaso. ¿Cómo va a tener su propia fábrica? Entonces, de otra empresa, otra fábrica, ¿verdad? ¿No? Otro dueño, así, dando trabajo. Ellos
y fábrica ese producto, trae. Luego, ¿qué hace? Luego, como dice, un repuesto, diferentes repuestos, ¿no? Parte a parte, ¿sí? Entrega a otra empresa, de esa empresa recogiendo, luego armando, luego ya vende sus productos. Entonces ese anciano pensó, yo pensaba no hay dinero, por eso así, ¿no? Si otra empresa hace eso, como dice, diferente repuesto, ¿verdad? ¿No? Eso recogiendo, armar, luego vender, pensó. Entonces por esas situaciones, anciano, Dios quiere que yo haga, ¿qué haga? Mi propia fábrica. Él no pensó antes, pero por estas situaciones, sí, y que podía pensar. Porque cada vez otra empresa así me entrega, sí, ese un producto, un repuesto con errores, ¿qué sirve? ¿Sí? Otra vez vendiendo, otra vez va a perder. Entonces, anciano pensando, aún difícil, por la fe, Dios quiere que yo tenga mi propia fábrica. Antes no pensó de esa manera. Pero por esa situación ese anciano empezó a buscar para tener propias fábricas. Luego ahora y tiene su propia fábrica, tiene. Sí. Luego ahora ese anciano como su propia fábrica, ¿verdad? ¿No? Entonces echando, capacitando bien sus empleadores, sale bien. Anteriormente otra fábrica, ¿verdad? ¿No? Así hicieron, ¿sí? Diferentes repuestos de sus productos. Ahora muy bien, vende muy bien. Ese anciano, su producto es zapato, zapato, ¿sí? Ese zapato tiene resorte en su zapato. Por eso caminando, no se cansa. Sí. Luego ese resorte, imán, ¿sí? Resorte, luego tiembla. Entonces también Dios ayudó y Dios dio sabiduría. Entonces naranja, usted cuando pone en un lugar, pasando un tiempo, una semana, se pudre. Pero en ese resorte que tiembla, ¿sí? Aunque no se ve muy bien, que sigue tiembla. Encima de ese resorte puso ese naranja. Ese naranja una semana pasando, igualito así. 2 semanas pone, 2 semanas pasando, igualito, mantiene. 1 mes pone, igual. 2 meses, igual, no pasa nada. 3 meses, igual. 4 meses, entonces eso mostró. Entonces eso ayuda, es verdad, ¿no? Que ayudar a circular en nuestros cuerpos. Pero solamente zapato pone, luego ¿qué hace usted todo el día? Caminando, ¿qué hace ese zapato? ¿Qué ayuda? Caminando ayuda el cuerpo para que circule bien, ¿verdad, no? En su pierna tiene varices. Estoy propagando, parece, ese zapato, ¿sí? Sí, no estoy cobrando nada, pero varices tiene, y pone ese zapato, desaparece, porque ayuda, circular, solo caminar, caminando y ayuda. Entonces ahora su propia fábrica grande, anciano te explicaba en el campamento mundial. Entonces él pensó, me fracasé, ya no hay esperanza, más difícil en su vida. Luego quería dejar hasta su vida, porque tenía mucha deuda. Entonces, ¿cómo voy a solucionar? Luego quería dejar. Pero en esa situación, ¿usted quiere esa situación? No quiere. Por eso así está todavía, así está. Entonces, aún no quería, anciano, encontró. Así Dios dirigió. Ahí nuevamente regresó a la iglesia. Luego, recibiendo la guía de la iglesia, del siervo, así un paso avanzó. Aún no es fácil.
Luego otra mente encontró otro fracaso, ¿verdad? ¿No? Pero anteriormente solamente quejaba, murmuraba. Difícil. Pero estando dentro de la iglesia, escuchando la palabra, su corazón ya cambió, fortaleciendo a través de la palabra de Dios. A través de la guía de la iglesia, podía pensar otra manera, ¿cierto? ¿Ustedes también así piensan cuando encuentra dificultades, enemigos? Uy, no voy a ir, así nomás pensando. Hoy no voy a ir, hoy escuché que hay paro, no hay micro, no voy a ir, quejándose. Yo quería ir a la iglesia, pero ni modo, porque si así está, ¿sí? Políticamente tal vez. Fácilmente quiere abandonar, pero pensando otra manera. Tal vez eso una oportunidad, ver la obra de Dios, hallar la gracia de Dios, luego pensando, luego confiando en Dios, luego un paso avanza, ya va a ver la obra de Dios. Se escuchando ya tal vez entre ustedes y tal vez tiene misma situación que recibió ancianos. Usted en su vida también tal vez tiene, ¿no? Entonces eso es gran oportunidad. Tal vez sufre la esperanza, pero cree, hermanos, cree. En mi vida también muchas veces difícil, es verdad, muy difícil. Pero cada vez Dios trabajó y podía ver. Esta noche nosotros hemos leído, ¿no? Génesis capítulo 27. Aquí Esaú, su padre Isaac, quería bendecir a su hijo mayor Esaú. Pero Jacob, recibiendo la guía de su madre Rebeca. Luego Jacob recibió la bendición de sus padres. Cuando su padre bendiciendo a su hijo Jacob, ¿sí? Sale, ¿no? Aquí el versículo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué bendiciones ha dado a Jacob? Ya vamos a ver el versículo. De ese versículo 27 sale, ¿no? 27, ya su padre Isaac bendice y a su hijo Jacob. 27, voy a leer. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo, y de mostos. Ya que está dando a Jacob de grosura, ¿verdad? ¿No? De la tierra, rocío del cielo. Entonces en aquel tiempo es de cómo estaba viviendo como agricultura, ¿verdad? ¿No? Agricultura. Entonces sembrando, luego criando, luego cosechar. Entonces si del cielo no da lluvia, ¿cómo puede cosechar? Entonces dando, ¿qué bendición dando? Rocío del cielo. Luego grosura de la tierra, abundancias, eso dando. ¿Qué le parece esa bendición? Entonces es un negocio comparando, hermanos. Ustedes siembra, ¿verdad? ¿No? Invierte, luego cosecha. ¿Cuántas veces cosecha? Todo lo que usted siembra, cosecha abundantemente. ¿Qué le parece? Muy bien. Parece no se siente nada, porque no entra nada, ninguna moneda en su mano, por eso no se siente. Pero ahí dio esa bendición. Siembra, cosecha abundantemente. Si ustedes invierten, echa, eso también ve resultado. Abundantemente dio. Solo eso nomás dio su padre Isaac a Jacob. Ya 29 también. Ya qué bendición más. 29, ya. Creo que ustedes pueden leer mejor, ¿sí? Para que se siente muy animado, ¿verdad? ¿No? Si solo yo nomás leyendo, creo que usted no se siente tal vez. Ya 29, ¿encontraron? Ya Jacob, ¿qué bendición recibió? 29, ya 1, 2 y 3.
Sí, amén. Sí, yo veo más feliz, más feliz usted leyendo, más feliz. Una vez más leyendo estará más feliz, parece. ¿Sí? Una vez más, ¿quiere leer? Ya 29 ya. 1, 2, 3. Sirvante pueblo y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos. Se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren. Ya, amén. Esa bendición recibió Jacob. Si recibiría, usted también estará muy feliz, ¿verdad? ¿No? Pero ¿a quién recibió? ¿Quién dio? ¿A quién dio, hermanos? Jacob recibió. Sí, claro, usted recibiría, estará muy feliz, ¿cierto? Entre todas las bendiciones, una bendición más bonito me parece, que es malditos. Los que te maldijeron, a esa es verdad, muy bueno parece. Luego, benditos. Los que ay, esa bendición yo también quiero recibir, eso, para que no me maldiga nadie, ¿cierto? Nadie me insulte. Solo todo me bendiciendo. Esa bendición Jacob recibió. Tal vez me da mucha envidia, parece. ¿Por qué esa bendición? Si Jacob, no a mí. Entonces Jacob recibió. Después de recibir toda la bendición, abundancia. Luego también, como sirvantes, pueblo sirve a Jacob. Va a ser verdad, no, pueblo sirve. Como reyes altos. Luego hasta sus hijos, sus hermanos también sirviendo, ¿verdad? ¿No? Ese rey, altos, autoridades. Entonces, todas las bendiciones recibiendo Jacob. Después de recibir esta bendición, Jacob, ¿y quién entró más? Después, Esaú ingresó. Esaú estaba muy feliz, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces él dando su guisado a su padre. Padre mío, sí, comiendo rápido mi comida, bendíceme. Usted me dijo así. ¿Quién eres usted? Así preguntó. Soy Esaú, padre. ¿Oh? Sí, llegó ya Esaú. Antes que tú, ya vino a mí. Me entregó comida guisado. Yo comí bien, luego yo bendecí a él. Hablando Esaú. No, soy Esaú. A mí tiene que bendecir, ¿verdad? ¿No? Bendíceme a mí también. No, tu hermano Jacob parece cierto. Él vino antes de tú. Luego recibió ya. Entonces no hay más bendiciones. Eso está hablando, ¿verdad? ¿No? Entre Isaac y Esaú hablando. Luego aún Esaú sigue pidiendo. Su padre respondió. Ay, no hay más bendiciones. Ay, no hay. Dio toda la bendición. ¿A quién dio? ¿A ustedes? Ya todas las bendiciones, ¿a quién dio? Jacob, ¿cierto? Entonces aún Esaú quiere recibir, sigue pidiendo, ¿verdad? ¿No? Padre, a mí también bendíceme. A mí también. Yo quiero, ¿verdad? ¿No? La bendición. Pero su padre responde, aquí vamos a ver. Ya 37. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por Señor tuyo. Hablando, Jacob está hablando, ¿verdad? ¿No? Puso Jacob para que tú sirva a él. Y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Ya, ¿qué quiere decir? ¿Hay más bendiciones? No hay más. No hay más. No hay. Todas las bendiciones ha dado a Jacob, ¿cierto, hermanos? Ya, hermanos, ¿por qué Isaac quería dar la bendición a quién? Esaú quería dar.
Pero finalmente, ¿quién recibió la bendición? ¿Por qué recibió Jacob? ¿Mm? ¿Mm? Ya, ¿por qué recibió Jacob? Ya, Isaac quería dar la bendición a Esaú, ¿verdad? ¿No? Por eso llamó. Luego explicando, sal al campo. Luego casa, tráeme un guisado, yo te bendeciré. Pero finalmente Jacob recibió la bendición. Leyendo la Biblia explica por qué Jacob recibió. Ya capítulo 25 vamos a ver. 21, ¿no? Capítulo 25, desde el versículo 21 voy a leer. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer. Cuando la esposa de Isaac, Rebeca, era estéril, no podía concebir. Pero Isaac orando a Dios, Dios escuchó. Luego dio, ¿verdad? ¿No? Su hijo así concibió. Versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Porque Rebeca está hablando eso. Está expresando su corazón Rebeca. Y fue a consultar a Jehová, dice. ¿Qué quiere decir? Después de embarazo, ¿sí? Los hijos luchaban dentro de ella. Entonces dentro de vientre de la madre Rebeca, peleaba. ¿Qué quiere decir? Peleando. ¿Qué quiere decir, hermanos? No es uno, dos. ¿Sí? Bendiciones, ¿verdad, hermanos? ¿No? Sí. Solo una vez 2 hijos ya puede tener. Bendiciones. Pero luchaba, peleaba muy fuerte. Entonces Rebeca se preocupaba mucho. No es una lucha sencilla, grave. Se sintió, va a morir. Algo está sucediendo. Se preocupaba mucho, pero ella no podía solucionar. Por eso, ¿qué hizo? Preguntó. Dios, no sé muy bien qué está sucediendo. Solo yo sufro, me preocupo. En el principio estaba muy feliz porque me sentí, ¿verdad? ¿No? Sabiendo, ay, mi bebé. Pero pelea, dos fuerte. Entonces, consultando a Dios, respondió. Ya, versículo 23. Ya, ustedes juntos vamos a leer, ¿no? 23, Dios respondió a Rebeca. Ya, 1, 2 y 3. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Luego Dios respondió a Rebeca, ¿verdad? ¿No? Sí, su respuesta que es muy grande, porque en tu vientre 2 bebés, ¿así habló? 2 naciones, grande. ¿Qué quiere decir? 2 hijos van a ser, ¿sí? Naciones grandes. No está hablando un bebé. Entonces 2 hijos son naciones grandes. Luego, uno va a ser más fuerte, otros va a ser débil, ¿no? Luego, finalmente, ¿qué dice? El mayor servirá al menor. Entonces, Dios respondió. Entonces, entre 2 hijos, 2 naciones, Dios tiene su promesa, la voluntad de Dios, ¿no? Entre 2 hijos, ¿quién es? ¿Quién es? ¿A Esaú es? Entre 2 naciones, Dios, su voluntad, su promesa, ¿a quién tiene? Jacob. ¿Cierto, hermanos? ¿O no es cierto? ¿Es claro? ¿O Jacob? Jacob. Por eso aún su padre Isaac amaba a Esaú. Leyendo la Biblia, Isaac amaba, dice, ¿a quién? Esaú, por su guisado, por su comida. Entonces, por eso quería dar la bendición, toda la bendición, abundancia, ¿verdad? ¿No? Desde rocío del cielo,
luego grosura de la tierra, abundancia, luego también los hermanos, sus hermanos sirviendo a él. Esa bendición todo quería dar a quién, Esaú. Pero la voluntad de Dios, la promesa de Dios, había hacia Jacob, ¿verdad? ¿No? Entonces Rebeca, sabiendo esa voluntad de Dios, esa promesa de Dios, Rebeca sabía. Por eso Rebeca amaba a quién, Jacob, ¿verdad? ¿No? Por eso Rebeca guiando para que reciba la bendición, ¿verdad? ¿No? De su esposo, de sus padres. Por eso hoy hemos leído capítulo 27, leyendo. Jacob recibió la bendición, ¿sí? Porque Dios puso a Jacob, ¿verdad, hermano? ¿No? Sí, en Jacob tiene promesa de Dios, la voluntad de Dios. Entonces ahí recibiendo todas las bendiciones de Dios. Luego, pero problema es Esaú. Esaú quería recibir también su bendición, ¿verdad? ¿No? Pero su padre, ahí no hay más bendiciones. No hay, porque dio todo, 100%, todo ha dado a quién. Jacob ha dado, ¿cierto? Finalmente no recibió. Entonces Esaú tenía rabia, envidia, ¿cierto? ¿Por qué Jacob recibió? Padre, ¿por qué entregó? Luego finalmente tenía un rencor, quería matar, ¿verdad? ¿No? Aquí versículo 41 leyendo. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces, ¿qué está pensando, sí? Siendo hermanos? Luego está cerca, aún su padre está cerca de muerte, pero ¿cómo así puede pensar? Mi padre va a morir. Luego, mi hermano quedará. Voy a matar. ¿Por qué quería matar? Matando esa bendición, quería tener, ¿verdad? ¿No? Tenerla. Pero no permitió así, ¿verdad, hermanos? Ya, hermanos, que esta noche eso no me voy a hablar, quiero hablar. Dios puso, ¿sí?, su promesa, ¿sí?, su voluntad. ¿Hacia quién? Jacob puso a Jacob. En Jacob tiene todas las bendiciones. Aún Esaú quería tener, ¿verdad? ¿No? Él también quería tener eso. Pero finalmente, él no recibió. Igual en nuestra vida, hermanos. Nosotros también deseamos muchas cosas, ¿cierto? Igual que eso, abundancia. Luego también, ¿qué es? Naciones, prosperidades. ¿Hasta qué es? Entre todas las bendiciones, más a mí me gustó. ¿Qué bendición? Malditos los que te maldijeren. Benditos los que te maldijeren. Bendijeren, ¿cierto? Te bendijeren. ¿Cómo puso todo él? Sí, entonces en nuestra vida también, hermanos, Dios esta bendición puso. ¿Hacia quién puso eso? ¿Hacia quién? ¿A usted puso? Dios puso a Jesús, Jesucristo. Por eso los que reciben Jesucristo, todo recibe, todo. Amén, hermanos. Ahí Jacob, es verdad, ¿no? Como sombra de Jesús, recibió todas las bendiciones. Entonces Esaú, sí, uniendo con quién. Aún su padre no dio, ¿sí? Pero Esaú se une con quién. Jacob nomás se une, ¿cierto? Va a recibir, ¿qué tipo de bendición va a recibir? Rocío del cielo, abundancia de la tierra. Luego hasta esta bendición, malditos los que te
maldijeren. Benditos los que te bendijeren. Pero Esaú decidió. ¿Qué decidió? En vez de unir con Jacob, ¿qué hizo? Contra, ¿sí? Contra, hermanos. Sí, qué pena eso. Hermano, también igual. Dentro de la iglesia Dios ha dado esa bendición. Más bendiciones. ¿Puso? ¿A quién puso? ¿A quién ha puesto Dios esta bendición? Debes saber eso clave, ¿verdad, hermanos? Esaú no sabía eso. Puso a Jacob, con él debe unirse. Entonces es Cristo igual, hermano. Dios ha puesto a Jesucristo, a sus hijos. Pues todo lo que reciben, creen, se une con Jesucristo, juntamente Jesucristo, ¿qué va a recibir? Amén, hermanos. Sí, igual, hermanos. Si esa promesa, la voluntad de Dios también puso en la iglesia, hermanos, en la iglesia, en sus siervos. Entonces los hermanos también, sí, unir con esa promesa, ¿verdad? ¿No? Con la iglesia, con esos siervos. Pero lamentablemente, como Esaú, ¿qué hizo? Alejaron, ¿sí? Muy raro, contra, ¿sí? Porque tiene envidia, celos, luego tiene envidia, es como se separaron, contras. Esa noche Dios ha puesto todas las bendiciones a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Luego a su iglesia, a su siervo, según esa promesa, según esta bendición de Dios, Dios va a bendecir, va a trabajar. Tal vez nosotros, ¿verdad? No sabemos, tal vez defectuosos, tal vez no sabemos nada, pero nosotros también, Dios nos dio esa oportunidad. ¿Qué oportunidad? Que recibamos misma bendición, ¿verdad? ¿No? ¿Qué oportunidad nos ha dado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ustedes contra es? ¿O se une con Jacob? Sí o sí. Un ejemplo, Jacob, ¿verdad? ¿No? Sí, Esaú, tengo hambre. O a mí me gusta chancho, ¿verdad? ¿No? Entonces Esaú no quiere chancho. Pero Esaú, escuchando de Jacob, ¿sí? Para recibir la bendición, ¿cierto? ¿Qué debe hacer? A mí me gusta Jacob, yo también, ¿cierto? Unir con él, ¿cierto? Con él. ¿Ya es difícil eso? ¿Eso es difícil? ¿O Jacob te gusta chancho? Aunque yo odio chancho, pero para recibir la bendición, ¿verdad? ¿No? Yo también, Jacob, juntos caminaré, iré juntos. Si se une con él, ¿verdad? ¿No? Todo lo que hace Jacob con él se une. Aún no me gusta, es verdad, ¿no? Pero se une con Jacob. Entonces todas las bendiciones que recibió Jacob juntamente va a ver, juntamente va a recibir esta noche. Hasta aquí, ¿no? Compartimos. Esta noche también culto, ¿no? De oración. Entonces primero voy a orar, ¿sí? Perdón, antes de orar, anuncio, ¿no? Que sepa, ¿no? Que debe orar, en qué situaciones tenemos. Luego voy a orar, luego 3 en 3 personas juntos pueden orar. Y anuncio, hermanos, primeramente.